Muchas gracias. Invito su atención a Mateo capítulo 11, versículo 28, donde vamos a lanzar nuestra lección de hoy. Sin embargo, no es típica a la serie que estamos estudiando, porque en realidad no es parte del estudio de la armonía de los evangelios. Simplemente es un complemento a la lección de la semana pasada o antepasada, donde estábamos hablando acerca del Shabbat, el sábado, el día de reposo, y que actualmente, debido a los fariseos que le cambiaron el significado hace 2000 años, la palabra, cuando literalmente significa reposo, o sea, cesar de trabajar, en realidad ellos cambiaron el significado a descansar, y es muy distinto. Entonces ellos tenían 39 reglas de qué significaba descansar. No podían lavar, no podían prender fuego, no podían cocinar, no podían apagar un fuego si es que se prendía, se incendiaba la casa. Había muchas reglas en cuanto al descansar, cuando solamente tenía el significado de reposar y no descansar. Y uno dice, bueno, es lo mismo. Eso dijeron los fariseos, no es lo mismo. Porque de ser así, Dios hubiera usado la palabra descansar. Y lo que significa literalmente es cesar, dejar de hacer una cosa. Y reposar en Cristo es el tema de esta noche. Hace muchas lecciones ahora que yo he enseñado que el Antiguo Testamento es la proyección al cumplimiento de todas las profecías en el Nuevo Testamento. Entonces van de la mano. Uno lo predice en el futuro, el otro lo cumple. En este caso tenemos una imagen de lo que es el Shabbat, el reposo. Y nuestro reposo queda en Jesús. Jesús es el sábado, el Shabbat, el reposo personificado. Por eso es que de todos los 10 mandamientos hay uno solo que no pasó al Nuevo Testamento. Y es la observación del día sábado. El porqué de eso va más allá de que simplemente no lo confirma Jesús. Pero sí lo confirma en el sentido que él dice las palabras en Mateo 11:28, y vamos a comenzar con ese versículo. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, él dice en varias ocasiones, repite eso, que ya no tienes que esforzarte en cuanto a la ley y el cumplimiento de las reglas. Ahora yo he venido, descansa en mí, tranquilo, pon tu fe en mí. Ya no tienes que poner tu fe en la ley, en cumplir la ley y hacer todo lo que hace y levantarte todos los días pensando en dónde he cometido una falla. Ahora descansa, reposa en mí. Yo soy el que lleva el yugo. Tú simplemente acompáñame. Si nos ponemos a pensar en lo que está diciendo, es una imagen agrícola que todo granjero hubiera entendido en esa época. Un yugo ya no se usa hoy usamos tractores. Pero por ejemplo, en esa época se usaban dos maderas, una encima, una abajo, agarrada por tornillos de alguna clase, a veces soga, cuando no lo sabían,
y se ponía la cabeza de dos bueyes dentro de esas dos maderas y las ajustaban para que quedaran juntas. Entonces ninguno de los dos animales podía moverse para cualquier lado que quería. Los dos tenían que ir juntos. Donde iba uno, iba el otro. Entonces era más fácil dirigir para poder arar de una forma derecha, si no todos los granos serían sembrados en forma circular y de todos los diseños. Pero no, para mantenerlo derecho tenían que estar juntos. Y imagínense por favor, si un animal grande como un buey estaba junto con un burro. Ese yugo no funcionaría, porque entonces estaría arrastrando un animal. Los dos animales tenían que ser iguales. Los dos tenían que jalar la misma cantidad de carga para hacer funcionar el yugo y arar apropiadamente. Pero Jesús está diciendo acá, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Ahora, si Él se está diciendo, yo estoy en el yugo, ¿qué está diciendo? Hay otro que lo está mandando. El buey no hace lo que quiere, no ara donde quiere, hace la voluntad del que tiene las riendas. Y ese es Dios Padre. La Biblia es muy clara que Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y cuando Él está orando de rodillas en Getsemaní, que Él suda gotas de sangre, ustedes se acordarán seguro que Él dice, si es tu voluntad que pase esta copa de mí, pero si no, yo estoy dispuesto, hágase tu voluntad. Y ahí Él aclara, yo soy manso y humilde. Y Él dice, yo no soy el que está al mando, pero estoy cumpliendo su voluntad. Si te unes a mí, ¿sabes qué? Hay una gran diferencia. Es como la diferencia de un gato y un elefante. Los dos están en ese yugo, los dos están diciendo vamos a arar, pero ¿quién está haciendo toda la fuerza? Ese es el significado que Jesús le está dando a el relato, esa comparación, esa metáfora. Él dice, yo hago todo el trabajo, reposa al lado mío, simplemente quédate en el yugo junto a mí. Así yo te llevo. Reposa en mí. Basado en eso, tenemos que entender, todo el Evangelio gira en torno de eso. El descanso era un ejemplo que Dios había dado desde Génesis 1 para que después, cuando venga su Hijo, Él sea el cumplimiento de ese reposo. Ahora nosotros no tenemos que cumplir obras, trabajar como Dios hizo en la creación. Ahora tenemos que reposar con Jesús, como Dios hizo el séptimo día. Y todo esto lo aclara uno de mis libros favoritos porque me ayuda mucho con entender el Antiguo Testamento, y es Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 4 y les voy a pedir que me ayuden con la lectura. Y si bien en sus casas pueden leer del versículo 1 al 11, todo ese pasaje habla acerca de esto. Yo voy a mencionar versículos detallados dentro de ese capítulo 4 para que me ayuden con la lectura y entendamos mejor lo que está queriendo decir. Entonces, a mayúscula, debemos entrar en su reposo. Debemos entrar. Si bien Él hace el trabajo, es algo que nos cuesta entender esa frase porque casi siempre cuando nos manda el médico, ¿qué dice? Tienes 3 días de reposo en cama, tienes esto, pero nunca nadie usa la frase
tienes que entrar a su reposo. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Bueno, vamos a verlo de varias maneras en 2 versículos para comenzar. ¿Cómo es que debemos entrar? Bueno, el versículo 3. ¿Alguien me puede leer el versículo 3? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. O sea que número 1, cuando aceptamos a Cristo, entramos en su reposo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, estamos aceptando la invitación que Él hace en Mateo 11:28, venid a mí. Ahora, esto es interesante también. ¿Para quién vino Jesús? Todos. Lucas 19:10, y el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a unos pocos. Al mundo, a todos. Segunda Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie perezca. Él vino a todos. Y ese versículo ahí dice, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Han llevado carga alguna vez? ¿Pesada? Peso muerto es difícil. Si es una caja es difícil, si es un individuo es casi imposible. Pero peso muerto, cuando uno está llevando algo pesado, casi siempre lo quiere llevar con los hombros. Porque si lo lleva con los brazos, la espalda se estropea. Tiene que hacer fuerza con las piernas, no con los brazos, porque la espalda se mata. Entonces, cuando llevamos carga de la más pesada, la llevamos sobre la espalda. El ejemplo que da la Biblia es un peso que llevamos. Ahora, lo interesante de eso es que cuando se nos saca el peso, sentimos que hemos adelgazado 50 libras. Oma. Porque ya no tenemos ese peso encima. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados. Estás cansado de llevar esa carga. Y yo os haré que descansar. ¡Qué alivio! Entonces, número 2, en el versículo 6, ¿alguien lo puede leer? Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Tenemos el contraste entonces, para que se aclare bien. Tenemos el versículo 3 que dice, cuando aceptamos a Cristo, ponemos nuestra fe en Él, Él entonces es nuestro reposo. ¿Cómo entramos en ese reposo que ya existe? No es que comenzamos el reposo. Él lo está haciendo por nosotros. Él hizo todo el trabajo en la cruz. Él llevó en sí toda la carga que una vez llevábamos, ahora la tiene Él. Entonces, no podemos reposar con Él, sino reposar en Él. Por eso dice tan específicamente, entrar en el reposo, porque Él ya hizo el trabajo. En ningún lado dice que debemos comenzar a reposar, porque ese reposo ya lo hizo. Es cuestión de que nosotros aceptemos lo que Él ya hizo por nosotros. Y de manera contraria, el número 2 en versículo 6 dice, si no entras en ese reposo, es porque eres desobediente. Ahora Jesús, ¿qué es lo que dice Mateo 28? Venid a mí. Esa pequeña palabra, esa acción de venir, tú tienes que venir. De esa forma tienes que entrar. Ahora, una curiosidad del idioma español, todos los verbos que terminan con la letra D
son órdenes, mandatos. Jesús no invita, si quieres ven, Él dice, venid. Los que no entran, entonces en Hebreos 4:6, son desobedientes. B mayúscula. Vamos a entender un poco más este reposo de Cristo, ¿no? Y quiero leer versículo 10 de Hebreos 4. No, prefiero español, gracias. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Como Dios de las suyas. ¿Cuándo reposó Dios de sus obras? La creación. Hizo todo en 6 días. Al 7º día reposó. Y ese es el ejemplo que le dio a los del Antiguo Testamento que eran antes de la venida de Jesús. Entonces ellos no tenían la ventaja de reposar, entrar en el reposo de Jesús. Ellos venían antes. Ellos necesitaban un ejemplo, una costumbre, una tradición, en este caso un mandamiento de cómo reposar, y tenían un ejemplo de parte de Dios Padre, el Creador, y entonces ellos tenían la costumbre, la ley, la tradición del día de reposo, el 7º día. Pero en el Nuevo Testamento se abolió eso. Y Jesús dice, yo soy el cumplimiento de ese reposo. Ahora no hace falta cumplir la ley. Ahora llega el sábado y ya no hay ley de sábado, porque yo soy el reposo. Y ahí dice, reposó Dios de sus obras, y así de la misma manera tenemos que reposar de nuestras obras. ¿Qué obras? Ir al trabajo, ir al shopping, manejar. ¿Qué obras se está hablando? Las obras de la ley para tratar de alcanzar salvación. ¿Por qué? Bueno, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Esto es en clases de discipulado uno de los de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. Francamente, yo les voy a decir, es parte de mi personalidad y parte de mi cultura como semi-argentino. Si yo fuera mejor que cualquiera de ustedes, yo se los diría. Pero no lo soy. Y todos lo saben. Pero más aún importante, yo lo sé. Yo lo sé. Somos todos pecadores. Todos somos fallados. No hay nadie que se va a escapar de esta vida sin padecer de alguna manera y después morir encima. La vida es cruel, la vida es injusta y somos todos iguales. Y yo quiero reposar de esa lucha hacia la perfección. Hay un mito, una mentira de las religiones del mundo que dice que solamente van al cielo la gente buena. Entonces, cuando muere alguien, bueno, ay, seguro que ese es un ángel, que ese está en el cielo. Cuando alguien muere, vamos a orarle porque ellos pueden intervenir por nosotros. Es un mito. Dios solamente acepta a una clase de personas en el cielo y no son buenas. ¿Sabían eso? Dios no acepta personas buenas en el cielo. Dios solamente acepta personas perfectas. ¿Cuántos somos perfectos? Cuando nos damos cuenta de que tu imperfección puede ser así o puede ser así, a Dios no le interesa. A nosotros nos interesa. Y en este mundo nos comparamos. Bueno, yo no soy tan malo como fulano porque... Oye, yo no maté a nadie. Yo no robé un banco.
Y pensamos que somos mejor. Pero Dios ve, eres fallado, eres fallado, eres fallado. Y está buscando a uno perfecto y lo halló en Jesús. Nadie más. Por eso Jesús tuvo que venir del cielo. Porque si hubiera nacido acá, hubiera sido pecador también. Él fue santo, puro y perfecto porque vino de Dios. No es producto del ser humano. Así que podemos reposar de nuestras obras. Ya no tenemos que luchar para cumplir, para hacer, me afeito esto, me corto esto, me visto así, me visto así. Ya no tengo que hacer eso. Ya no tengo que ir a la iglesia 42 veces por mes. Ya no tengo que dar cierta cantidad de dinero todos los meses. Ya no tengo que cantar todas las canciones de memoria. Ya no tengo que leer mi Biblia 4 veces a cada mañana antes, si no me voy al infierno. Ya tengo que cesar de mis obras. Porque no hay nada que te haga más bueno. Nada. Todos somos iguales ante Dios. Y repasemos otra cosa. ¿De qué? Bueno, queremos reposar de nuestras obras. 1. Reposar también, número 2, de nuestras preocupaciones. De nuestro afán. Esa es la palabra antigua que usa la Biblia. Hoy es preocupación y la preocupación produce estrés. Todo es estrés. Yo me asombro. Yo tengo muchos médicos, por si acaso. Entonces, yo voy a los médicos y son buena gente y yo hablo con ellos. El 90% no cree ni siquiera en Dios. Y si creen, no practican nada. Porque una de las propiedades de estudiar tanto y creer tanto en la capacidad de uno es no creer en un creador. Es irónico, pero es así. Yo hablo con mis médicos y yo les pido explicaciones y ellos dicen, no sé. Pero ellos culpan todo en el estrés. Cuando ellos no saben, cuando no tienen idea, dicen, bueno, tienes que bajar de peso. Todos los médicos dicen eso. Ya, estés sobre 10 libras o 50, no les interesa. Tienes que bajar de peso, porque no tengo idea lo que es, entonces tienes que bajar de peso. Y 2, ¿qué es lo que dicen? El estrés. A mí me lo dijeron 40 veces. Mira, si tú no quieres tener más problemas, deja el pastorado. Ok. Y eso no va a funcionar, así que bueno, me moriré algún día. Entonces, como todos los demás, ¿cuál es el problema? Morir no es tanta cosa. Si yo estoy cumpliendo lo que Dios quiere para mi vida. Pero ¿saben qué? Yo sí puedo dejar las preocupaciones en manos del Señor. No lo he aprendido todavía, pero lo estoy aprendiendo. A mí me asombra muchas veces que la gente dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo he aceptado a Cristo, pero tengo que trabajar los domingos porque si no, no puedo pagar el alquiler. O sea, confiamos en Dios para las cosas grandes, pero en las cosas chiquititas Dios no puede. Veamos un pasaje que es uno de mis favoritos. Y márquenlo en su Biblia. No tengan miedo de marcar en sus Biblias. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. El 33 es uno de los más conocidos que hay, pero ¿alguien tiene Mateo 6? Porque tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. A mí me alcanza con el mal de hoy. Yo no quiero saber lo que viene mañana porque francamente no me levantaría. Me alcanza con lo que ya tengo encima. Y ¿sabes qué? Cuanto más yo aprendo a decir, Señor, es todo tuyo. Yo no puedo. Dios nos llama a hacer lo que nosotros debemos hacer. Pero Él hace lo que no podemos hacer. ¿Notaron ese versículo 28 del 11 que comenzamos? Dice, toma el yugo. O sea, quiero que te pongas al lado mío. Entra en mi reposo. Y yo hago lo demás. Ya, si estás trabajado o cargado, ya, descansa en mí. Yo hago todo. Es más, ya hice todo. Hay también C mayúscula, una alerta, una advertencia. Cuidado. Vamos a comenzar en el versículo 1. ¿Alguien me puede leer Hebreos 4:1, por favor? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aparentamos a veces que no hemos entrado al reposo. Y es exactamente lo que estábamos hablando recién en Mateo. Fíjense esto, nuestra vida no siempre refleja el reposo. Yo tuve una conversación muy linda con mi hijo mayor anoche y estábamos hablando de tener hijos, porque él es el único que tiene hijos de mis 3 hijos. Entonces puedo hablar con él cosas que con los otros no. Él entiende cosas que yo no. Y yo le estaba haciendo acordar una circunstancia cuando él era pequeño y yo traía cosas pesadas. Él decía, déjame ayudarte. Entonces ponía una mano y hacía así, pero el peso lo tenía yo. Más bien era un estorbo que él tratara de ayudarme. ¿Han pasado eso? No, yo te ayudo. Pero ¿saben qué? Así somos con Dios. En vez de descansar en Él y reposar con Él. No, Dios, yo te ayudo, Dios. Porque si yo trabajo más horas, porque si yo ahorro más, porque si yo... ¿Qué puedes hacer que Dios no ha hecho ya? Él no quiere que lo ayudes a hacer lo que Él ya hizo. Tranquilo, descansa, reposa en Él. Y número 2, versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El ejemplo de desobediencia es no creer lo que Jesús está diciendo. Entra en mí, reposa en mí, yo ya hice el trabajo, descansa. Entonces, cuidado, procuremos entrar en ese reposo para no caer en desobediencia como los demás. Y ojo, no caemos en la categoría de no aceptar a Cristo, porque en algún momento le dijimos al Señor, ¿sabes qué?
yo acepto tu reposo. Yo entro, yo quiero que te encargues. Es todo tuyo. En algún momento todos dijimos, este peso, esta carga que llevo, ya no puedo más. Es todo tuyo, en algún momento. Pero a veces decimos, no, ¿sabes qué? Te voy a dar una ayuda. Y damos la apariencia ante el mundo cuando nos preocupamos. Ay, ¿qué va a pasar? Como que a Dios algo lo sorprende. Dios tiene un plan. No será el tuyo, pero sabes, cuando Dios tiene un plan y tú tienes un plan, ¿quién tiene que ajustar su agenda? Exacto. No estás reposando en el yugo del Señor. Agarraste el yugo y quieres empujar, como que Él necesita tu ayuda. A veces damos esa impresión ante el mundo cuando sacrificamos nuestros principios en vez de vivir bajo nuestras convicciones. O Dios es todopoderoso o no puede hacer nada. O lo dejamos que haga su voluntad y decimos, sí, Señor, yo simplemente cumplo. Él nos pide dos cosas. Obediencia, como leímos, y fidelidad. ¿Saben lo que significa eso? Obediencia. Haz lo que yo te digo. Fidelidad, continúa haciéndolo. Sé fiel. Continúa haciendo lo mismo. ¿Qué significa eso? Que tienes que vivir constantemente todos los días reposando en que Dios sabe lo que hace. Esas dos advertencias son muy importantes, pero no son el final de todo. D mayúscula, ¿por qué podemos reposar en Él? Bueno, también lo aclara. El autor de Hebreos no se descuidó en nada. Él contestó todas las preguntas que tenían estos cristianos. Número uno, porque su palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz, en el versículo 12. Y como están casi pegados, voy a poner los dos puntos juntos para leer los versículos juntos. Número 2, porque Cristo es nuestro mediador. Versículo 14. ¿Alguien puede leer los versículos 12 y 14 continuos, por favor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Exacto. Lo dice tan elocuentemente que no hace falta aclarar nada. La Biblia no es solo viva, es eficaz. ¿Qué significa esa palabra? Es un poco arcaica, pero ¿qué significa esa palabra? Significa que es capaz de hacer lo que dice. Es eficaz. Funciona, es eficiente. Es suficiente. Hace lo que dice. Es viva. Actúa por sí sola. Nosotros no tenemos que ir ante el mundo y convencerlos de aceptar a Cristo. Tenemos que simplemente presentarles la palabra y el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Es viva, eficaz. Ellos se olvidan de mis palabras, pero nunca se les va a ir lo que yo les cité de la Biblia, porque es viva, eficaz. Uno de mis profesores un día me preguntó, ¿tú crees que tienes un alma? Sí, le dije. ¿Cuántos creen que tienen alma? No, de veras. Sí. Eso no es cierto, no tienen un alma. No tienen un alma. Son un alma. Tienen un cuerpo. Porque el cuerpo es temporal, el alma es eterna. Son
El alma. Bien, más flaca. El cuerpo se ve ahora, mañana se va. Sí, ya sé, se sienten engañados, igual que me sentí yo. Pero es verdad, pónganse a pensar, es como se dicen las cosas que uno entra a pensar. Yo no soy lo que ven acá, yo en realidad soy flaco y veo perfectamente bien. Sí, porque mi alma es así. Mi cuerpo no es lo que yo soy. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice, yo soy hijo de Dios, yo soy santo, yo soy perfecto. Este cuerpo no es perfecto, pero ante Dios soy perfecto porque Él ve mi alma. Y la palabra de Dios sirve para llegar a mi alma. ¡Wow! ¡Qué fantástico saber de que si no me curo nunca de lo que tengo y me muero como estoy, así voy a ser transformado a lo que refleja mi alma, a la perfección de Jesús. 1 Juan 3:2. Entonces, veamos E mayúscula, hablando de... Ok, quería ver si veía bien el reloj. Gracias. E mayúscula, me encanta el versículo al final, el 16, que dice, confiadamente podemos ir al trono de gracia. Es confiadamente. ¿Saben qué? Mis hijos tenían otros chicos que a nosotros nos gustaba que vinieran a jugar a la casa. Yo prefería que todo el barrio viniera a mi casa y no a mandar a mis hijos por distintos lados. Entonces, una que es caro, no sé si lo recomiendo porque hay que darles de comer y snacks, qué sé yo, pero saben que esos chicos no me pedían cosas. Es más, tenían vergüenza cuando entraban en mi casa. Pero mis hijos no. Entonces ellos les decían, oye, dile a tu mamá que, pregúntale a tu papá si... Y mis hijos venían confiadamente. Mis hijos me piden. Ellos no tienen ningún problema. ¿Y yo qué les daba? ¿Todo lo que pedían? Lo que les convenía. Si tú quieres que Dios conteste sus oraciones, trata de aprender lo que Dios quiere. Y pide según su voluntad, no la tuya. Tus antojos. Confiadamente, eso significa con seguridad. Yo estoy seguro, yo estoy reposando en la persona de Cristo. Yo estoy seguro de que nadie me puede quitar acá. Romanos 8, ¿se acuerdan? Que ni esto, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada me puede quitar del amor de Cristo. Entonces, número 1, versículo 16, es para alcanzar misericordia, o sea, llegar a misericordia. Mientras que número 2, para hallar gracia. ¿Cuándo? Cuando llegues a la misericordia. Es interesante que él dice, vengan al trono de gracia para hallar gracia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es un acto de compasión. Es cuando no merecemos, pero Dios lo da igual. Gracia, ¿qué es? Es un favor no merecido. Para hallar gracia significa que nosotros vamos a hallar salvación en Jesús que no merecemos cuando entremos en ese reposo, descansemos en Él. Y finalmente, la fórmula para reposar es muy simple. Lo dice en Romanos 10. Y lo dice de una manera tan lógica, a mí me encanta esto. Pero es esto, primero tienes que oír la palabra de Dios para luego aceptar y creer la palabra de Dios y después vas a reposar en la palabra de Dios. Así que es oír más creer igual reposo. Ahora, si tú sales de acá
y no vuelves a leer tu Biblia hasta el miércoles que viene, no estás oyendo. ¿Cómo vas a creer algo que no estás oyendo? Si tú no te metes a leer la Biblia, nunca vas a creer la verdad. Cualquiera te va a engañar con filosofías. Hay palabras clave que están de moda. Reclámalo. Decláralo. Thank you. Decláralo. Reclámalo. Mis hijos sí venían a pedirme con seguridad. En ningún momento ellos demandaban, dame ese billete de 10 que tienes en el bolsillo. Y ustedes también, ma. ¿Quién te cree que eres mocoso? Ojalá de 10. ¿Quiénes somos nosotros para decirles a Dios, mira, yo ahora soy hijo tuyo y ¿sabes qué? Yo quiero una casa nueva, quiero un BMW, quiero... ¿Quiénes somos nosotros? No les puedo decir cuántas veces en el hospital yo pensé en esto. Declárate sano. Porque yo tuve una persona que vino a visitar, que visitaba los hospitales. Declárate que vas a... Que el doctor me declare sano, qué sé yo. No, te falta fe, ¿sí? La fe no es mía. La Biblia dice, la fe es un regalo de Dios, no es mía. Yo la tengo que depositar en Él, no en mi capacidad de sanarme. Depende de la actitud correcta y el conocimiento correcto. Número 1, el conocimiento acertado. A minúscula, es posible creer sinceramente en lo errado y estar sinceramente equivocado. ¿Sí? Hay un episodio de un show que se llama The Office, La Oficina, que ellos tienen un segmento cómico que dos de los personajes están en un auto y están manejando y uno está siguiendo meticulosamente las instrucciones del GPS y el otro dice, no, hay construcción, no, por ahí es un bosque, está equivocado, él no sabe, el GPS está equivocado. Dice, no, yo voy, acá dice que haga una derecha, no, que hay un lago, y se meten los dos al agua. Entonces uno por fe puede estar sinceramente equivocado. Y muchos lo están. ¿Por qué? Porque no comparan la verdad. Y si no escuchan esto, no pueden creer en lo cierto. Así que el conocimiento de la palabra es esencial. B minúscula, escuchen esto, no lo dije yo. No es suficiente creer que hay un Dios. Hay que aceptar al Dios que hay. Porque uno dice, yo creo en un Dios. Es muy incierto quién es. No sé quién es, pero tiene que haber un Dios. Eso no es correcto, eso no es suficiente. Hay que creer en el Dios que hay. El único. El que nos dio su carta de amor en cómo llegar a Él. No la definición de otros en cómo ir a donde no han ido. Y sé, creer en lo errado es fútil. Proverbios 14:12. ¿Qué es lo que dice? Es uno de mis versículos preferidos. Márquenlo también, este es muy bueno. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Le parece derecho, pero el fin no es así. El fin es camino de muerte. ¿Y saben qué? Es fútil porque le parece, es sincero, pero es errado. Porque no es basado en la única verdad. La verdad viviente es Jesús. La verdad escrita es la Biblia. 2.
la actitud correcta, si adoptamos la actitud de sacrificio por salvación, es incorrecta. No hay nada que tú puedas hacer. Bueno, si voy 2 veces cada domingo a la iglesia, si canto todas las canciones, si doy con esfuerzo, como dicen, yo doy $100 y Dios me va a dar... Eso no es así. Lo que tú haces no cambia a Dios. B minúscula. Si adoptamos la actitud que depende de nosotros, es incorrecto. Si tú estás convencido que yo voy a ser bueno y Dios me va a bendecir, me va a dar lo que quiero, estás muy errado. Así no funciona Dios. Y C, la actitud correcta es total dependencia en Él, no en ti. Hay 3 enemigos del descanso. Número 1, la presunción. La presunción de creer que tú sabes algo que Dios no sabe. Tengo miedo de obedecer a Dios. Tengo miedo, no sé, qué sé yo, tengo miedo. Tengo miedo de entregarme completamente. ¿Y qué si no puedo pagar las cuentas? ¿Y qué? Ok, tienes que dar un paso atrás y leer Mateo 6 otra vez. No tengas miedo de eso. No te afanes por esas cosas. Número 2, el pánico. Reaccionar impulsivamente ante las dificultades. Es parte de nuestro idioma y lo he repetido. Cuando algo pasa, y voy a ver qué hago. Cuando la respuesta tendría que ser, voy a ver qué Dios quiere y lo voy a hacer de rodillas. No voy a ver qué hago. Voy a ver qué Dios hace. Y número 3, el orgullo. Creer en nuestra autosuficiencia. ¿Alguna vez han visto a los chiquitos de 2 años? Dame la mano que hay que cruzar la calle. No, yo solito. Y se esconden la mano así. Yo puedo. Ustedes saben que toda la vida, todos los adultos somos así. Y yo lo aprendí cuando yo estaba paralizado y no podía hacer nada. Y yo tenía que depender de otras personas. Yo no tuve otra opción. Yo no podía ni siquiera darme de comer. Ella me dio de comer. Y si solamente llegáramos a esa conclusión espiritualmente con Dios, yo sé que todo lo hiciste. Yo no puedo hacer nada. Estaríamos mucho mejor. Y finalmente quiero dejarlos con Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué tranquilidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias más que nada porque podemos confiar y reposar en ti. Señor, queremos depositar nuestra fe en algo sólido, seguro, para obtener esa paz. Y solamente eres tú. Te pido que nos ayudes, que nos des la confianza de hacerlo a diario. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares, en nombre de Cristo. Amén. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Gracias.